amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Ciber. Bien amigos, en este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de violencia que existen. ¿Por qué quise abordar este tema? Para empezar, ¿qué es eso de violencia? La violencia es el uso de la fuerza con la intención de dominar o someter a alguien para que haga algo que nosotros queremos, bueno, que el agresor quiere, ¿no? Pues para su propio beneficio. Prácticamente o básicamente eso es la violencia. ¿Por qué quise abordar este tema de los tipos de violencia? Bueno, porque en la actualidad la violencia se ha normalizado mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pues es normal que exista violencia y en realidad la violencia no es algo normal. Si alguien me hace algo y yo voy y lo agarro a golpes, entonces, pues es que me ofendió, entonces por eso le agarré golpes, ¿no? Normal. O alguien me insultó, pues yo se la devuelvo también, pues normal, ¿no? Y no, en realidad la violencia no es algo normal. La violencia de hecho es un síntoma de enfermedad. ¿Enfermedad en qué sentido? Evidentemente pues estamos hablando de salud mental, ¿no? Cuando hablamos que es un síntoma de enfermedad, pues evidentemente es ausencia de esa salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la persona no tiene autocontrol, emocionalmente es una persona inestable, es una persona que no se reconoce o que no conoce sus emociones y que asimismo no las puede controlar. Por eso no existe el autocontrol. Deberíamos, las personas con salud mental, pues eso es una característica de una persona con salud mental, que controla sus impulsos, no se deja llevar por sus impulsos y pues mucho menos ejerce violencia, ¿listo? Entonces, teniendo pues digamos que este punto claro, es por eso que quise mostrarles los diferentes tipos de violencia que existen, porque es muy probable que algunos de ustedes vivan en algún círculo de violencia y ni siquiera se hayan dado cuenta. O también puede ocurrir que pues ustedes o nosotros en general seamos violentadores y tampoco nos hayamos dado cuenta de que estamos ejerciendo violencia, justamente por lo que mencioné anteriormente, como es normal, ¿no? Como lo hemos normalizado, entonces uno cree que así se hacen las cosas y no es así. La violencia no lleva a nada bueno, la violencia para nada es algo saludable y no lo digo yo, vean cómo está el planeta, la violencia simplemente nos lleva a la autodestrucción y nosotros somos seres racionales que se supone deberíamos de poder controlar esa situación, ¿no? Y sí, de hecho sí podemos, pero ¿cómo? Pues teniendo salud mental. Entonces vamos con los diferentes tipos de violencia que existen. Si te percatas de que sufres alguna de estas o tú eres quien agrede de esta manera, bueno, lo importante es darse cuenta y hacer algo al respecto. Si eres el agresor, date cuenta que esto no es una conducta normal, no es una conducta para nada saludable y hay que modificarla. Tenemos todo para modificar eso y para cada día sacar la mejor versión de nosotros. Si estás en un ambiente pues, donde existe violencia, pues lo mejor es alejarse de ese lugar, evitar ese entorno violento. Porque violencia genera más violencia. Si tú, aunque tú no seas violento, estás en un entorno violento, te conviertes en alguien violento. Por defenderte o por el motivo que sea, es contaminador. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la violencia física. Este tipo de violencia pues es digamos, de los más comunes. Porque muchas personas creen que violencia es eso, es golpear a alguien y ya eso es violencia. Y no, en realidad existen pues muchos más tipos de violencia, ¿no? Entonces pues por eso es el más popular. ¿Qué involucra o qué es en sí la violencia física? Pues la violencia física es cualquier agresión que atente contra el cuerpo de alguna otra persona, bien sea a través de golpes, a través de estrujones, a través de lanzamiento de objetos. También tiene que ver acá el encierro, sacudir a alguien, los estrujones, todo eso es violencia física. Hay que tener en cuenta algo y es que muchas veces, o por lo menos en la actualidad, cuando uno habla de violencia, casi siempre se le ocurre o pasa por la mente violencia hacia la mujer o violencia intrafamiliar. Que es pues en el núcleo familiar, ¿no? Entre la pareja y pues no, evidentemente la violencia se puede ejercer de cualquier miembro de la familia hacia cualquier otro miembro de la familia o incluso entre amigos o entre desconocidos, en realidad entre humanos, o sea, donde haya humanos puede haber violencia, ¿no? Que bueno, de hecho pues no debería de ser así. Bien, por otro lado tenemos lo que es la
la violencia psicológica o la violencia emocional. ¿Qué pasa con esta? Pues básicamente el agresor lo que busca con esta es degradar o intimidar o humillar a su víctima. Por supuesto que aquí se involucran amenazas, manipulación, insultos, humillaciones, burlas y todo lo que tenga que ver con agredir emocionalmente a la persona o lastimar emocionalmente a la persona. Bien amigos, de la siguiente que vamos a hablar es de la violencia carnal. Evidentemente, bueno, ustedes sabrán o habrán escuchado, no se llama en sí violencia carnal, pero saben bien a qué me refiero. ¿Por qué no digo la palabra? Bueno, por esto de las restricciones de YouTube. Pues no permite decir ciertas palabras, ¿no? Entonces, por eso a este tipo de violencia pues la vamos a llamar violencia carnal, que pues básicamente pues va orientado a lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué es esta violencia? Evidentemente tiene que ver con cualquier acto físico o verbal, pues no deseado, ni mucho menos aceptado por la persona que lo sufre. Aquí estamos hablando de acercamientos como tal, de los actos y de palabras, ¿no? Eso de que llaman piropos, pues en realidad bueno, hay piropos de piropos, ¿no? Y en realidad, pues no siempre es cómodo recibir un piropo. Entonces, desde ahí, pues ya empieza a ser violencia, ¿no? Acá hay una situación y es que una cosa es halagar a una persona y otra cosa es, digamos, lanzar un piropo pues agresivo, ¿no? ¿A qué me refiero con agresivo? En la agresión en sí, de hecho, es esa tendencia a atacar, ¿sí? La agresión y la violencia son cosas diferentes. Como mencioné en un inicio, la violencia es el uso de la fuerza, mientras que la agresión es ese impulso de atacar. Sin embargo, no necesariamente puedo llegar a tocar a una persona. Por ejemplo, yo puedo mirar a alguien muy mal, ¿sí? Puedo mirar a alguien con cara de odio. Eso es agresivo, es una mirada agresiva. No necesariamente estoy agarrando a la persona, haciéndole algo, violentándola, pero sí estoy siendo agresiva, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que pasa justamente con esta violencia carnal. Y con esto de los piropos, ¿no? En muchas ocasiones las palabras que utiliza o la intención es agresiva. Entonces ahí es cuando pasa a ser violencia y se convierte pues en esta violencia carnal, ¿no? Porque la persona pues se siente agredido, se siente violentado. Bien, la siguiente es la violencia económica. Muchas personas desconocen que este tipo de violencia existe y muchas personas pues son víctimas de esta violencia y como menciono, lo desconocen. Básicamente, ¿qué es esto de la violencia económica? La violencia económica tiene que ver con utilizar el dinero con la intención de dominar o ejercer poder sobre alguna persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el agresor? Pues le quita todo el dinero que gana pues a la persona que lo ganó y no le permite gastarlo en cosas para su beneficio o para su familia. Entonces, de esta manera, pues la persona, digamos, trabaja y trabaja, pero en realidad no tiene ningún beneficio de eso, ya que otra persona pues le quita su sueldo y la persona pues no puede hacer absolutamente nada con lo que gana. Y bueno, evidentemente esto es con el fin de controlar el dinero, con la intención de controlar también la independencia de la persona. Cabe anotar que este tipo de violencia pues sí es mucho más común entre las parejas y es, digamos, por parte y parte, así como hay hombres que pues no le dan dinero a su familia para mantenerla, para cubrir sus necesidades, o cosas de ese tipo, pues bueno, en este caso el hombre es quien agrede, pero también eso de te doy todo mi sueldo a ti y yo no puedo agarrar ni para un dulce, pues eso también es violencia, ¿no? Está muy bien el rol de que de pronto alguno de los dos sea administrador, bien sea el hombre o la mujer o cualquiera de los dos, de las dos personas, pues pareja, ¿no? Pero el beneficio debe ser mitad y mitad, ¿no? Debe ser para los dos. No puede ser de que yo agarro mi dinero y tú pues te vas a la calle y no tienes ni para comprarte una gaseosa o para comprarte un dulce o lo que sea, ¿no? Ahí es donde está esta situación, esta dificultad.
Está bien el tema de la administración, pero pues a la persona que lo gana, pues no le puede faltar el dinero. O sea, no puede una persona estar padeciendo o estar sufriendo necesidades cuando trabaja solo porque le dio todo el dinero a su pareja. Bueno, y para los que no saben, la violencia económica es un delito. Esto tiene penalización ante la ley. Bueno, y vamos a hablar de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Es una agresión hacia otra persona, bien sea por su género o por su orientación amorosa o sentimental. Y bueno, en este caso digamos que es mucho más común que las mujeres sufran este tipo de violencia, por eso de que se nos cree vulnerables y todo este asunto, ¿no? Entonces es muy común que la violencia de género exista hacia la mujer, sin embargo también existe hacia los hombres y de varias maneras. Bueno, de la mujer no solamente existe por el hecho que les digo de que entonces eres sexo débil y ejerzo fuerza sobre ti y bueno, hago 1500 cosas porque eres menos que yo o cosas de ese tipo, ¿no? Que es lo que en general cree el agresor. El agresor cree que está por encima de su víctima, ¿no? No solamente en ese caso, sino también en una mujer que tenga alguna orientación no respetada por la sociedad o no establecida por la sociedad. Entonces, pues también recibe agresiones en contra de eso, ¿no? Justamente por su orientación emocional, pues sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues también recibe violencia y cabe anotar de que la violencia de género involucra otras violencias, ¿no? Puede ser violencia verbal también, violencia psicológica, violencia física, ¿listo? Aunque existen varios tipos de violencia y cada uno digamos que va enfocado a algo en particular, nótese que para algunas de estas pues se usan otras y bueno, eso es lo que lo hace aún más grave, que no solamente es un tipo de violencia el que se ejerce hacia una persona, sino pueden ser varios, ¿no? Entonces, bueno, es en el caso de una mujer, lo mismo pasa con los hombres, igual, porque un hombre, digamos que no siga los comportamientos establecidos socialmente hablando y tenga alguna orientación diferente a la que la sociedad permite, entonces, pues también, ¿no? Recibe este tipo de violencia. Y no solamente por la parte de la orientación de las personas. De hecho, los hombres también sufren violencia de género por parte de algunas mujeres. Hay mujeres que golpean a sus maridos, que los celan, los celos también son violencia, es acoso, que, bueno, en fin, hacen un montón de cosas, ¿no? Violencia económica, etcétera. Entonces, esas violencias, pues como mencioné anteriormente, ¿no? También se involucran con la violencia de género. Entonces, pues en realidad la violencia de género hay muchas personas que la sufren. Y bueno, si alguna de estas caíste en cuenta de sufrir alguna de estas o de que tú eres quien ejerce esta violencia, busca ayuda, ¿no? Si eres quien lo hace, bueno, evidentemente pues algo está fallando en ti y no porque estés loco o loca o algo de eso, ¿no? Simplemente no has aprendido a conocer algo en ti y no has podido desarrollar ese autocontrol que necesitamos los seres humanos, esa evolución mental para no tener que llegar a estas situaciones. Entonces, lo mejor es buscar un profesional. Buscar un profesional no es sinónimo de debilidad, es simplemente sinónimo de que quieres ser mejor persona, de que quieres evolucionar, de que quieres avanzar y eso está súper bien. En realidad te vas a beneficiar a ti y a las personas que te rodean. Y por otro lado, pues si eres la persona víctima, pues también hay que tomar ciertas medidas. Recordemos, amigos de YouTube, amigas de YouTube, que siempre lo más importante es buscar nuestro crecimiento personal, es buscar mejorar, es buscar que día a día salga nuestra mejor versión. ¿Te gustó este video? Dame un like. Suscríbete, no te olvides de dejar tus comentarios en la caja de comentarios si quieres que hablemos de algo. No te olvides compartir este video para personas que creas que le puede interesar. No te olvides de darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Que tengas una linda semana. Bye.